al ser un tema tan importante en la iglesia, creo que sí vale la pena que reafirmemos ciertas cosas, que consideremos algunas cosas con respecto a la Trinidad. Es un tema largo, es un tema profundo, ¿no? Que nos ocuparía no una o dos estudios, en realidad nos ocuparía mucho tiempo el poder hablar en los textos, las bases bíblicas con respecto a la Trinidad, aunque, repito, hoy no nos vamos a ir con tanta profundidad, pero sí creo que vale la pena que por lo menos tomemos dos estudios para poder afirmar esta cuestión de la Trinidad. Es importante saber, y yo siempre lo he dicho en cuanto a los atributos de Dios, si tú estás pensando en tener claro totalmente, por ejemplo, la santidad de Dios, pues creo que vamos a estar muy lejos de entender totalmente la santidad de Dios. Y así cada uno de los atributos de Dios, ¿no? Tratar de entender totalmente el amor de Dios, pues no vamos a poder, ¿no? Vamos a lograr comprender ciertas cosas, entender lo que la revelación nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice en esos aspectos, pero definitivamente no vamos a tener una comprensión total de los atributos de Dios porque no tenemos la capacidad. Porque Dios es infinito, Dios es eterno y nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestra comprensión no lo es, ¿no? Así que tratamos, repito, de con base en lo que dice la palabra de Dios, buscar lo que Dios quiere que sepamos con respecto a sus atributos y ahora con respecto a la Trinidad. Decíamos también la semana pasada, es un tema difícil y si bien podemos ver la base bíblica que hoy vamos a seguir viendo con respecto a la Trinidad, y está muy clara la Trinidad en la Biblia, es muy claro que es un Dios en tres personas, aunque ese hecho no es tan fácil de entender, ¿no? Así como que, ay, como tres, ¿cómo que son tres? Así que, repito, la evidencia de la Biblia al respecto es muy clara, pero es algo que, como cualquier atributo de Dios, creo que siempre nos vamos a quedar cortos en la comprensión de la Trinidad. Al tratar de explicar la Trinidad, imagínate, un atributo eterno de Dios, ¿cómo podemos explicarlo? ¿No? Es complicado. Y como vamos a ver al final, con respecto a la Trinidad hay diferentes analogías que se han usado en el transcurso de la historia tratando de explicar la Trinidad, ¿no? Hay quien dice que es, por ejemplo, como un triángulo, ¿no? Que todos los lados son iguales. Hay quien dice que es como un huevo, por ejemplo, ¿no? Que es el cascarón, la clara, la yema, etc. Hay muchas personas han tratado de ejemplificar o usar analogías para poder acercarnos a la comprensión de la Trinidad. Y si bien pueden ayudarnos, definitivamente todas esas analogías son imperfectas. Todas esas analogías, porque, pues no sé, si analizamos con profundidad la analogía de que si es el huevo, pues bueno, si podemos encontrar que hay sustancias o elementos diferentes en cada uno, entonces si profundizamos, pues no es puntualmente o no define puntualmente lo que es la realidad y cada una de estas, repito, estas analogías, lo del triángulo, etc. Pero bueno, esto nos acerca un poquito a poder entender, ¿no? Si hay algunos diagramas que algunos teólogos ocupan para poder explicar, quizá más que como un triángulo, muchos lo explican como círculos, como tres círculos, así como que muy cercanos, ¿no? Y entrelazados, que quizá es una de las formas de explicar, una gráfica quizá un poco más acercada, pensamos, a lo que es la Trinidad, pero repito, todas estas son imperfectas y solamente nos dan cierta luz con respecto a esta cuestión de la Trinidad. La semana pasada nosotros terminábamos hablando que había tres afirmaciones que resumen la enseñanza bíblica con respecto a la Trinidad. ¿No? Hay tres afirmaciones que si las tenemos claras es importante que tú las recuerdes. Si bien a lo mejor no tienes todo el tiempo, todo eso en mente, toda la base bíblica, pero con respecto a la Trinidad, estas tres afirmaciones nos van a ayudar mucho a la comprensión y en su momento que puedas explicarlo,
¿qué es la Trinidad? Tres afirmaciones que resumen esta es, habíamos dicho, Dios es tres personas. Vamos a explicar un poquito más adelante, vamos a profundizar más porque ya hablábamos al respecto la semana pasada de esta primera afirmación. Repito, la primera afirmación es Dios es tres personas. La segunda afirmación que nos ayuda a la comprensión de la Trinidad es cada persona es plenamente Dios. También explicamos alguna cosa la semana pasada al respecto. Cada persona es completamente Dios. Y la última afirmación es hay un solo Dios. La tercera afirmación es hay un solo Dios. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, es totalmente Dios y hay un solo Dios. La semana pasada partimos desde el hecho que el pueblo de Israel, toda la comprensión del pueblo de Israel con respecto a Dios, siempre ha sido monoteísta. Así que en ningún momento podemos hablar de que sean tres dioses. Aunque afirmamos que son tres personas, sí debemos tener claro algo. Solo tenemos un Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. Y es lo que explica, de hecho, el idioma hebreo, cuando en hebreo se habla de Dios. La semana pasada decíamos Elohim, ¿no? que decía que es más bien como un plural, ¿no? que es más bien como hablar como de dioses, pero el artículo que se usa al principio no dice los dioses, sino dice algo así como el dioses, ¿no? Entonces, todo lo que hemos estudiado, se ha estudiado de la comprensión del pueblo de Israel y del idioma de Dios es monoteísta, es solamente Dios, ¿no? Hay expresiones, ¿no? Claras, por ejemplo, esta expresión que es una máxima, vamos a decir, para el pueblo cristiano y por supuesto para el pueblo de Israel, que es el Señor nuestro Dios, uno es, ¿no? Y eso debe estar totalmente claro en nuestra mente. Entonces, partimos de que es solo un Dios. Hablamos de veces del riesgo en cuanto al lenguaje. Recuerda, la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Por más que lo busques en la concordancia, no vas a encontrar la palabra Trinidad. Otra vez, es una forma de poder entender o explicar lo que sí viene en la Biblia, ¿no? Estas tres personas que se hacen evidentes con todo lo que muestra la Biblia, ¿no? Entonces, aunque no esté la palabra puntualmente en la Biblia, el principio es que es un solo Dios y que es tres. Vea Juan 1 y 2. Luego también lo leímos la semana pasada y meditamos un poquito al respecto. Esta cuestión de que Dios es tres personas la podemos explicar más. El Padre no es el Hijo, no es que sean el mismo. Decíamos, hay personas o hay ciertas doctrinas antibíblicas totalmente alejadas de lo que dice la Biblia, es que dicen que es el mismo, que en su momento era el Padre y que el Padre de pronto en algún tiempo en la historia tomó la forma del Hijo y que el Hijo en un tiempo en la historia se convirtió en el Espíritu Santo, ¿no? Que es solo uno y que nada más cambió, vamos a decir, lo definen como de máscara, ¿no? O nada más cambió, vamos a decir, de forma para revelarse, ¿no? Esto le llamamos, o le llaman el modalismo, ¿no? Que es algo, repito, que es antibíblico, eso es una doctrina, por supuesto, que no está en la Biblia. El modalismo no se basa en este principio de que Dios es tres personas. Dicen que es solo una actuando como
verbos al, por ejemplo, decir, a mí me gusta tanto, no es que esté necesariamente mal, pero no me gusta tanto decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque eso de pronto puede dejar en nuestra mente que son tres, ¿no? El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y no sería la Biblia diga que el verbo estaba con Dios, por supuesto está haciendo una de que el verbo es distinto al Padre. Está diciendo el verbo estaba con Dios. Son dos que estaban juntos. Aunque, repito, por supuesto, el principio bíblico es que también el verbo es Dios. Uno también, el verbo es Dios. Pero aquí vemos claramente estaba, sí está haciendo una diferencia en el principio y está hablando de la eternidad del verbo. Está, si tú recuerdas, Juan 1:1 es. Creó Dios los cielos y la tierra. Cuando la fecha, en realidad está hablando de eternidad, o sea, en algún el cielo ahora dice enseñando que por lo menos en este verso, que Dios y el verbo o el Padre y el verbo son eternos. ¿Sí? O sea, le está dando la misma sustancia, vamos a decir, al verbo, ¿no? Y al Padre, ¿no? O al Hijo o al Padre, ¿no? Dice Filipenses que Filipenses 2, ¿no? Que Jesús dice, siendo igual a Dios, ¿no? Hay quien dice, bueno, algunas versiones dice, siendo Dios, tratando de definir aquí cuando decimos que son dos personas en las mismas circunstancias, dos personas que son eternas, ¿no? El Padre y el Hijo son eternos. Sí. Que están en el mismo nivel, ¿no? Siendo eh, pero son la misma
no es que el verbo haya sido creado, sino que el verbo, el Padre, el Hijo y el Padre son eternos. 24. Vamos a estar viendo varios pasajes de Juan. Que Juan es el evangelio que le llaman los teólogos el evangelio teológico. Casi todos, los otros evangelios se le llaman evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan tiene otras características, ¿no? Y por eso se llama el evangelio teológico, justamente porque explica todas esas profundidades que no están puntualmente en los otros evangelios, o no están tan claras, vamos a decir, en los otros evangelios. Juan 17, verso 24. Está Jesús en la última oración, aquí haciendo por sus discípulos, poquito antes de ir ya a la cruz, de ser entregado, y dice el verso 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si te fijas, aquí está hablando de una relación entre dos personas, ¿no? Alguien, el Padre le otorgó algo al Hijo, a Jesús, a Jesucristo, ¿no? Dice, la gloria que me diste, o sea, le otorga algo y eso nos da luz que, otra vez, son dos personas, ¿no? Y al final dice, porque me has amado desde la fundación del mundo. O sea, hay un amor perfecto, ¿no?, entre estas dos personas, ¿no? Entonces, vemos justamente esta relación santa de amor, pero de dos personas distintas, con distintas personalidades, y vamos a decir, y lo vamos a ver más adelante, y hasta en distintas funciones, porque el Padre hace algunas cosas, el Hijo hace otras cosas y el Espíritu Santo hace otras cosas, ¿no? Cada quien tiene, vamos a decir, un ministerio, ¿no? Cada uno de ellos tiene cosas asignadas, por así decirlo. Ahora vea primera de Juan 2, verso 1. O sea, todos estos versos es para hacer evidente o hacer claro que son dos personas, ¿no? Bueno, que son tres. Ahorita estamos viendo o enfatizando un poquito más la relación entre el Padre y el Hijo. Más adelante veremos algunos relacionados también con el Espíritu Santo. Pero todos estos versos nos dan claridad, nos dan luz. Podemos ver que la Biblia enseña, ¿no?, que hay diferentes personalidades, que son tres personas. O bueno, puntualmente estos versos, dos personas, hasta que ahorita veamos donde aparece esta tercera persona. Dice Juan 2, verso 1. Esta te lo voy a leer en la NTV. Y a partir de aquí, varios de los versos, la mayoría, los vamos a leer justamente en la Nueva Traducción Viviente, porque como son versos un poco complicados de entender, la NTV creo que nos puede ayudar a darle claridad a estos versos, porque tiene un lenguaje un poquito más sencillo, ¿no?, más fácil de entender. Dice 1 Juan 2, verso 1. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, que es verdaderamente justo, ¿no? Una vez más, para que Jesucristo... ¿Qué está enseñando aquí Juan? Juan está diciendo que Jesucristo está intercediendo, ¿no? La palabra abogado puntualmente quiere decir intercesor, ¿no? Dice, bueno, esta versión dice, mis queridos, les escribo esas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso. Esta palabra abogado puntualmente significa un intercesor, ¿no? Un intercesor, y puntualmente es la palabra griega parakletos,
que quiere decir alguien llamado a estar al lado nuestro. O sea, Jesucristo hoy está defendiéndonos como nuestro abogado, estando de nuestra parte, defendiéndonos delante del Padre. Y para que esto pueda pasar, definitivamente, pues tienen que ser dos personas, ¿no? Porque, repito, lo que hace Jesús hoy, ¿no?, es interceder, es ser nuestro abogado, y para eso es importante que sean dos personas, ¿no? El Padre que está, vamos a decir, como juez, y el Hijo que está abogando, intercediendo por nosotros, por su obra en la cruz, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vemos entonces la claridad de la Biblia. Repito, aunque de pronto la Trinidad no es algo sencillo de entender, pero definitivamente los versos que acabamos de ver definitivamente hablan que son dos, ¿no? Vamos a ver más adelante el Espíritu Santo, pero evidentemente hay dos personas que tienen funciones o actividades diferentes. Puntualmente, 1 Juan 2, uno que es juez y uno que es abogado, ¿no? Y repito, para esto necesitan ser dos personas. Ahora ve por favor a Juan 14, 26. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario, duda, algo? ¿Sí vamos bien? Cualquier cosa, pues ahí nos dices y si es necesario que ahondemos en alguno de los puntos, sin problema, levanta tu manita y lo hacemos así. Ahora, vamos a empezar a ver cosas con respecto al Espíritu Santo. Ya vimos que está establecido en la Biblia que hay dos personas que son diferentes funciones, etc. Ahora dice, ¿te acuerdas? Yo te dije que la palabra abogados era la palabra griega. ¿Te acuerdas qué palabra te dije? Paracletos. Ahora, vamos a Juan 14, 26. También te lo leo en la NTV. Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Está diciendo, Jesús está hablando del advenimiento del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué está diciendo? Por eso me interesaba esta versión. Dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor. ¿Qué palabra crees que se ocupa aquí en abogado defensor? Paracletos, ¿no? Si te fijas, le da exactamente la misma descripción a Jesús delante del trono, delante del Padre, y ahora la misma descripción se la da al Espíritu Santo, como nuestro abogado, como el intercesor, como aquel que está intercediendo, dice Romanos, por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? El llamado a estar al lado nuestro, ¿no? El Espíritu Santo. Sin embargo, cuando el Padre envíe, otra vez, ahora vemos, el Padre no es el mismo que el Espíritu Santo, porque el Padre, ¿qué es lo que está haciendo? Enviando al Espíritu Santo. Está enviando a un abogado como representante de Jesús, dice aquí, es decir, el Espíritu Santo. Y Él enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Como dijimos ya, como dice también Romanos 8, 27, ¿no? El Espíritu Santo intercede por nosotros, lo que señala, lo que nos da, lo que distingue a Dios del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está haciendo una intercesión y otra vez Dios está como juez. ¿Te das cuenta? Son dos personas. El Espíritu Santo no es Dios el Espíritu Santo no es Dios en el sentido, o no es el Padre, ¿no? Más bien que no es Dios. Sí es Dios, pero no es el Padre, ¿no? Y el Hijo tampoco es el Espíritu Santo, porque aquí ¿qué está diciendo? Que el Hijo se va a ir y va a mandar a su representante. ¿Te das cuenta? No es el mismo, ¿no? Sí hay una distinción de funciones y sí hay una distinción de personalidades entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo, ¿no?
Vimos varios versos con respecto al Hijo, ahora los estamos viendo con respecto al Espíritu Santo, que también intercede por nosotros. Ahora ve, ahí mismo en Juan 16, verso 7. Juan 16, 7. En la NTV, igual te estoy leyendo, dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Ahora está hablando con respecto al Espíritu Santo y hay una distinción entre Jesús o entre el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Dice, si no me voy yo, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque si no me voy, no va a venir ese abogado defensor, ¿no? Dice, si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Ahora podemos ver este intercambio, ¿no? Se va Cristo de la tierra y viene el Espíritu Santo ocupando también funciones que eran funciones que hacía el Hijo. ¿Te das cuenta? Hay diferencia de funciones, diferencia de personalidades, ¿no? Pero es el mismo Dios verdadero. Por eso nosotros estamos viendo y por eso se hace evidente, ¿no?, esta cuestión de la Trinidad, ¿no?, que son tres y que son el mismo Dios verdadero, pero se distinguen, ¿no? Ve por favor ahora a 2 Corintios 13. Decíamos también la semana pasada que hay quien dice que el Espíritu Santo no es una persona, sino que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿no? Puntualmente los testigos de Jehová dicen eso, ¿no?, que le llaman al Espíritu Santo la fuerza activa de Dios, ¿no? Es una fuerza, es la fuerza de Dios, vamos a decir, que se aplica, ¿no? Pero nosotros vimos desde la semana pasada y ahora estamos viendo características en el Espíritu Santo de persona. La semana pasada vimos, por ejemplo, que el Espíritu Santo se afligía o se entristecía, ¿no? El Espíritu Santo tiene personalidad, ¿no?, o tiene estas cualidades que tiene una persona. Las podemos ver recurrentemente en la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo no es una cuestión inanimada, no es solo una fuerza, no es solo una energía. El Espíritu Santo es Dios. Y dice Juan 16, 2 Corintios les dije, ¿verdad? 2 Corintios 13, verso 14. ¿No? Hay una relación coordinada, repito, hay una relación coordinada entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Dice, por eso he hablado un poco de funciones, ¿no? Hay algo que hace el Padre, hay algo que hace el Hijo y hay funciones que ocupa el Espíritu Santo. Ahora sí, 2 Corintios 13, verso 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Te das cuenta que ahora el apóstol Pablo pone en el mismo nivel, igual, a el Señor Jesucristo, al Padre y el Espíritu Santo? Y dice aquí puntualmente la comunión del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es alguien con quien podemos y debemos tener comunión. No es una fuerza. Yo no tengo comunión con un objeto inanimado. ¿Qué comunión voy a tener con el púlpito, no? Podemos tener comunión entre nosotros, entre personas, ¿no? Tenemos comunión, esta cuestión, todo lo que implica la comunión, que es poder tener cosas en común, poder relacionarnos, abrir nuestro corazón,
hablar de nuestras tristezas, de las dificultades, ¿no? Todo lo que pudiera implicar la comunión. Ahora dice que tú y yo podemos, o el apóstol Pablo está deseando que tengamos esa comunión, que en algún momento dice comunión con el Hijo, ¿no? Ahora está diciendo puntualmente la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Y ya vemos, y vemos aquí ahora esta expresión que decíamos de una relación coordinada. ¿Qué está deseando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Te das cuenta, diferentes cosas que suplen, unas cosas las suple el Espíritu Santo, unas cosas las suple el Padre y otras cosas las suple el Hijo. Sí, Ana. La comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Dios, ya sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿es uno? Ah, claro. Sí, mira, ahí puntualmente, te voy a dar mi postura, porque ese es un tema que algunos plantean de alguna forma. Te voy a dar en general lo que se plantea, te voy a decir un poco otra de las posturas que es en la que yo me creo o considero de acuerdo a lo que veo en la Biblia. Definitivamente lo que dice la Biblia, la forma de orar es al Padre en el nombre de Jesús, ¿no? Es lo que puntualmente enseña la Biblia. Yo oro guiado por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús al Padre. Vamos a decir que esa es la oración, entre comillas, modelo o que vemos en la Biblia, ¿no? O sea, por eso, ¿cómo oramos? En el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay una enseñanza puntual de que la oración debe ser puntualmente al Padre en el nombre de Jesús y, repito, guiada por el Espíritu Santo. Eso yo lo creo, ahorita te amplío un poquito mi postura. Si vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, no tengo ahorita el pasaje puntual, pero sí vemos de pronto oraciones a Jesús, ¿no? Que algunos discípulos, ya no estando Jesús, por eso digo en el libro de los Hechos, están orando a Jesús, no le están orando al Padre, sino puntualmente se está orando a Jesús. Incluso podemos ver en algunos salmos algunas referencias a ciertas, vamos a decir, salmos o alabanzas o oraciones que sí son puntualmente al Hijo, ¿no? Entonces, bueno, esta postura dice que es correcta, no estoy diciendo que sea incorrecta, dice, oramos al Padre, y sí hay como que cierta luz con respecto a orarle también al Hijo, ¿no? Que yo puedo orar al Hijo, le oro a Jesús, etcétera, ¿no? Y repito, todo esto guiados por el Espíritu Santo. Sí hay una postura, vamos a decir, un poco más radical en el sentido de que no se ore al Espíritu Santo, ¿no? Que no debemos orar al Espíritu Santo. Porque en efecto, lo que te acabo de decir, en efecto, la enseñanza es orar al Padre en el nombre de Jesús con la concesión de la oración al Hijo. Que eso creo que es correcto y creo que está en la Biblia. Mi postura. Yo no vi en la Biblia que diga que no oremos al Espíritu Santo, ¿no? No hay algún punto en la Biblia que diga no ores al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, varios teólogos, nosotros estamos basándonos, este estudio que estamos viendo, en una
teología sistemática de un teólogo que se llamó Wayne Grudem, ¿no? Que es un teólogo muy, muy importante que establece muchas de estas cosas. Por ejemplo, Grudem, ya llegaremos a la cuestión del Espíritu Santo puntualmente, porque así como estamos desglosando todos los atributos de Dios, en su momento vamos a llegar en este estudio a hablar solamente del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, Wayne Grudem, él dice que sí puedes orar al Espíritu Santo, ¿no? Y el argumento que da es el que yo te estoy dando, ¿no? Que no hay una indicación en la Biblia que diga no ores al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es Dios, entonces puedo hablarle al Espíritu Santo, que es, repito, la postura que yo digo. No estoy diciendo que la otra sea incorrecta, pero es lo que yo creo, lo que yo veo, ¿no? Entonces yo no vería un problema en orarle al Espíritu Santo. Yo no veo bíblicamente un problema. Pero sí hay hermanos nuestros que dicen que sí, no es lo correcto, no es indicado. Yo lo que creo es que sí, debemos ser moderados, ¿no? Porque después toda la oración, por ejemplo, algunas personas, algunas iglesias, no lo sé, toda su oración está centrada solamente al Espíritu Santo. Y se vuelve una oración, o bueno, esas oraciones no tienen la característica de pronto de ser un tanto emocionales, ¿no? Y vamos a orar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, y toda la oración es, repito, al Espíritu Santo. Eso sí creo que es un desorden, porque definitivamente no estamos haciendo caso al orden de Dios de que nuestras oraciones sean al Padre, ¿no? Y si toda mi oración es al Espíritu Santo, entonces creo que sí pudiera haber algo que no estamos haciendo del todo bien o del todo de acuerdo a la enseñanza, ¿no? Entonces mi punto es un punto intermedio. Yo no digo que todas las oraciones tengan que ser al Espíritu Santo. Yo creo que la oración es al Padre en el nombre de Jesús, aunque también creo que podemos orar al Espíritu Santo, que no haya una restricción al respecto, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Claro, claro, sí. Claro, sí, sí, eso, sí, sí, yo también, yo también. Pero creo que en el orden, digamos, sí haciendo caso a lo que dice la Biblia, porque eso sí es puntual, por eso creo que es importante sí tomar el tiempo y hacer bien clara la señalización que lo que sí vemos sí o sí es la oración al Padre en el nombre de Jesús. Eso está totalmente claro en la Biblia y eso no podemos negarlo, ¿no? Está en la Biblia y guiados, vamos a decir, por el Espíritu Santo, que dice que está en nosotros, que nos hace clamar y decir, dice, el Espíritu Santo nos hace clamar y decir Abba Padre, ¿no? Por eso digo esta oración al Padre guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone también lo que debemos orar, ¿no? El Espíritu Santo nos da convicción de pecado, o sea, la obra del Espíritu Santo, y esa es la comunión que tenemos con Él. O sea, no solo por la oración, sino por la obra del Espíritu Santo en mi vida, por el ministerio. Literalmente, el ministerio o el paracletos que decíamos es el llamado a estar al lado nuestro. Él está conmigo, Él me guía, Él me da convicción. Él es el que me dice, oye, este es un pecadote, ¿no? Oye, mira, esto está mal. Oye, mira, esto no te está llevando al Señor. Nos da esa convicción. Entonces, esa es la comunión con el Espíritu Santo. Independientemente que yo le ore o no le ore, la comunión con el Espíritu no es necesariamente a través de la oración, sino a través de la obra del mismo Espíritu en mí, ¿no? Entonces, definitivamente alguien, por ejemplo, que tenga esta postura más radical o más fuerte de no orar al Espíritu Santo, no podemos decir que no tiene comunión con el Espíritu Santo. Seguramente la tiene, ¿no? Seguramente sí tiene esa comunión, porque, repito, esa comunión no es porque yo le ore o no le ore, sino más bien es por el ministerio del Espíritu Santo en mí. ¿Sí? Más o menos. No, de qué contrario. No, al contrario. Mi hermana Consuelo quería preguntarle. Ah, ya.
hacer las cosas, sentimos, a leer, a orar, es el que nos hace sentir. Sí, que nos lleva, y dice, y ya lo leímos, ¿no? Dice, y el Espíritu es el que les habla de mí, ¿no? Entonces el Espíritu es el que también nos recuerda quién es Cristo, ¿no? El Espíritu es el que nos recuerda las palabras de Jesús, que es lo que puntualmente leímos, que dice, ¿no? Entonces muchas veces nosotros vamos en la calle y llega la palabra puntual que necesitamos, ¿no? O en el momento de dificultad, llega la palabra puntual. ¿Quién la trajo? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu es el que nos recuerda lo que nos dice Jesús, ¿no? Entonces sí, mi hermanita. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo? Sí. Claro, claro. Sí. Sí. Y eso es puntual y eso definitivamente es una verdad, está en la Biblia y ese, vamos a decir, es el orden que Dios ha establecido. En mi nombre al Padre, definitivamente. Eso es totalmente claro, ¿no? Bueno, entonces hablamos un poco de estas funciones o actividades, no sé muy bien qué palabra usar, que tiene el Espíritu Santo, que tiene Jesucristo, que tiene Dios para con nosotros, ¿no? Esa cuestión, repito, de decir que el Espíritu Santo no es una fuerza, ¿no? Muchas veces cuando se habla del Espíritu Santo, ¿no? se antecede, ya sea que se ocupe la palabra paracletos, que ya decíamos, que eso puntualmente, la palabra paracletos está hablando de una persona, no está hablando de, cuando dice que el Espíritu Santo, cuando se refiere al Espíritu Santo como paracletos, esta palabra no se va a referir a una silla, ¿no? O a algo inanimado, sino la palabra paracletos está hablando de una persona, un abogado defensor, una persona que está llamado a estar al lado tuyo. Entonces, esa palabra paracletos definitivamente está hablando no de una fuerza, está hablando de una persona que nos defiende. Hay otra palabra que se ocupa para referirse al Espíritu Santo, que es la palabra neuma. Neuma, ¿no? Esta palabra sí puede ser una palabra que se ocupe para una cuestión más, vamos a decir, inanimada, ¿no? ¿Qué quiere decir neuma? De ahí viene la palabra neumático, ¿no? Neumático es, pues bueno, hule, vamos a decir, ¿no? Que está lleno de aire, ¿no? Por eso se llama neumático. O sea, hay algo adentro que hace que el neumático esté inflado, ¿no? Entonces, es la palabra neuma. Entonces, bueno, ok, podemos pensar, la palabra neuma sí está haciendo referencia a algo, vamos a decir, repito, no a una persona, sino a algo más inanimado. Pero bueno, yo decía al principio que en la gramática hebrea y ahora en la gramática griega, ¿no? La Biblia se refiere al Espíritu Santo como una persona. Siempre que se ocupa la palabra neuma, que repito, pudiera ser pensada como inanimada, no masculina, más bien como una palabra neutra, que no se sabe si es o no es, siempre se antecede de una palabra, ¿no? Que es el pronombre masculino, que traduciríamos él, que es la palabra griega ekeinos, ¿no? Ekeinos. Entonces, cuando yo digo ekeinos neuma, al yo decir ekeinos, ya estoy diciendo es una persona, ¿no? ¿Sí me explico? Neuma puede ser neutro, pero si yo pongo ekeinos,
ese es un pronombre para decir él, pero no es decir él como el zapato, sino es como decir el Iber, pues, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a una persona. Entonces, siempre que la Biblia habla del Espíritu Santo, se refiere a él como una persona vigilando, haciendo caso a la gramática hebrea y puntualmente en estas palabras que estamos diciendo, a la gramática griega, ¿no? Siempre se antecede con un él, que hace referencia a una persona, a un hombre. Es el artículo masculino, vamos a decir, ¿no? Entonces se hace evidente también por la gramática, ¿no? Y como hemos visto, ya lo platicábamos ahorita un poquito, el Espíritu Santo suple en nosotros ciertas actividades, tiene ciertas funciones en nuestras vidas. Ya decíamos, ¿no? Nos recuerda las palabras de Cristo, nos defiende, nos da convicción de pecado, etcétera, ¿no? Todas estas palabras, ¿no? Todas estas funciones que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros, ¿no? Por ejemplo, ya no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero el Espíritu Santo dice que enseña, ¿no? El Espíritu Santo también da testimonio, el Espíritu Santo intercede, ¿no? Nos guía a orar, el Espíritu Santo examina las profundidades de Dios, este verso lo hemos estudiado también, ¿no? El Espíritu Santo sabe los pensamientos de Dios, el Espíritu Santo da dones, ¿no? El Espíritu Santo habla con sabiduría y como ya hemos dicho, el Espíritu Santo puede ser afligido, ¿no? Porque hemos visto, bueno, esta expresión, no contristes al Espíritu Santo, no aflijas al Espíritu Santo. Entonces, tiene ciertas actividades que solamente tiene una persona, ¿no? Entonces, por eso sabemos, repito, que el Espíritu Santo es una persona y no es una fuerza. Y ya vimos la distinción entre el Padre, que la Biblia lo distingue del Hijo y que la Biblia lo distingue del Espíritu Santo. En tres personas, en un solo Dios. Un solo Dios en tres personas, ¿no? Decíamos al principio de estas analogías, ¿no? Por eso no quise traer mucho hoy ese ejemplo que si el triángulo, que si estas cuestiones que de pronto decimos, ¿no? Un triángulo, pues los tres lados y uno es el lado de arriba y otro es el lado el contrario y otro es la base, ¿no? Todas estas son analogías que nos pueden dar cierto entendimiento de la Trinidad, pero definitivamente ninguna de esas analogías es perfecta para poder describir la Trinidad, ¿no? Y bueno, ya para terminar, es importante que nosotros leímos, ¿no? Esta comunión que tiene el Espíritu Santo con el Padre, con el Hijo, ¿no? Este amor del cual habla el Hijo, ¿no? Tú me amaste desde el principio, ¿no? Y toda esta cuestión de esta relación, repito, como dicen algunos teólogos, intertrinitaria, ¿no? ¿Cómo aplica en nosotros esto, ¿no? ¿Para qué nos sirve saber? Bueno, definitivamente para conocer más a Dios y saber más del carácter de Dios, ¿no? Pero no solo eso. Hablando de esta cuestión de los atributos comunicables, ¿no? Nosotros podemos observar todos estos principios que hemos visto en la Trinidad, ahora aplicados en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Aplicados, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Esta comunión que tienen los esposos, ¿no? O la comunión que tenemos, ¿no? De esta pluralidad, ¿no? De este amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que definitivamente también debe verse reflejada entre nosotros, ¿no? Porque nosotros, hablando puntualmente del matrimonio, dice Efesios 5, ¿no? Dice, le estoy hablando del matrimonio y pues bueno, les hablo del matrimonio, pero en realidad de lo que les quiero hablar es del amor de Cristo por su iglesia, ¿no? Entonces nosotros, como comunidad,
nosotros como iglesia, como personas, como matrimonios, como familias, reflejamos quién es Dios, reflejamos esa pluralidad, reflejamos esa comunión y reflejamos ese amor también en la forma en que nosotros lo hacemos, nos relacionamos y finalmente mostramos quién es Dios también en la forma en cómo nos relacionamos entre nosotros mismos, ¿no? Repito, es un tema pues muy profundo, ¿no? Habría mucho más que estudiar al respecto, pero bueno, creo que para efectos de lo que estamos estudiando acá los miércoles, con lo que vimos la semana pasada y lo que pudimos ver hoy, creo que ya tenemos una noción un poco más clara, por lo menos el fundamento bíblico con respecto a la Trinidad, aunque repito, habría muchas más consideraciones que hacer, pero bueno, con esto vamos a terminar este tema. Y bueno, antes de terminar, ¿alguien tiene alguna otra duda, comentario? ¿Algo? Sí, Dani. Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Ujú, ujú. No, no. Eh, por ejemplo, lo que dice ahí Filipenses 2, ¿no? Dice que en algún punto de la historia, ¿no? En el nacimiento de Jesús, que era verbo y que en su eternidad y todo, se hizo hombre, ¿no? Entonces, ahí es una doctrina que se llama la doctrina de la encarnación, ¿no? Dios o el Hijo en algún momento tomó forma de hombre, ¿no? No renunció a ser Dios, porque el Hijo siempre ha sido, es y será Dios. No renunció a ser Dios, sino que el Hijo, una vez que tomó forma de hombre, adquirió dos naturalezas: la naturaleza divina y también, estando en esta tierra, la naturaleza humana, ¿no? Hay quien dice que Jesús era 50% Dios y 50% hombre, ¿no? Pero lo correcto sería decir Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Dice ahí en Hebreos 1, 2, ¿no? Que tenemos, refiriéndose a Cristo, ¿no? Un sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros porque Él padeció todo lo que nosotros padecemos, porque Él tuvo un cuerpo como el nuestro, ¿no? Y sufrió dolor, sufrió la traición, sufrió el abandono del Padre. O sea, en Jesús como hombre sufrió muchas cosas que, vamos a decirlo así, que como Dios no hubiera sufrido, ¿no? Pero al tomar forma de hombre y al tener estas dos naturalezas, es perfectamente Dios, pero también, repito, en algún punto de la historia, en su encarnación, decidió despojarse. Esta palabra despojar no quiere decir que renunció a su deidad, ¿no? Ya decíamos, ¿no? Sí, ¿estás de cuenta? No sé, híjole, bueno, voy a poner este ejemplo, espero que sirva. Una vez, cuando hice el servicio militar, estaba un soldado que era que tenía cierto rango más o menos de importancia, no me acuerdo, no me sé muy bien, ya se me olvidaron los rangos. Y alguien que estaba haciendo el servicio militar como yo, ¿no? O sea, les llaman los obligatorios, ¿no? Porque es el servicio militar obligatorio. Entonces, se querían pelear, ¿no? Estaban ahí como. Entonces le dijo el que estaba haciendo el servicio militar: tú vienes así muy sácale punta porque pues traes tu uniforme de soldado y traes tus insignias y todo. Entonces, ¿qué hizo el soldado? Pues me lo quito. Y se quitó el uniforme y bueno, ya se dieron el entre, ¿no? Se despojó, se quitó sus credenciales, ¿no? Se quitó, vamos a decir, ciertas prerrogativas que tenía como Dios, ¿no? Y se sometió, vamos a decir, al cuerpo de hombre, ¿no? Entonces, esa palabra, repito, se despojó, se quitó sus credenciales, ¿no? Se quitó no de ser Dios, pero sí de muchas de las prerrogativas que tenía como Dios al tomar
forma de hombre, ¿no? Y algo hermoso que podemos ver es que cuando nosotros lo veamos, ¿no? Dice puntualmente que van a llegar el pueblo de Israel y lo va a ver. Y dice que Jesucristo, siendo Dios, pero conservando cierta humanidad, dice que les va a enseñar las marcas en las manos, ¿no? Y les va a decir, pues miren, esto fue lo que me hicieron en la casa de mis amigos, ¿no? La renuncia del Hijo fue tal que esta humanidad lo va a acompañar por la eternidad, ¿no? Entonces, aún estas marcas van a seguir en él en la eternidad. Dios puede cambiar como. No, más que cambiar, porque, bueno, no podemos decir que cambie porque una de las características de Dios es que es inmutable, ¿no? O sea, que Él no cambia. Entonces, no podemos decir puntualmente que cambie, pero más bien adquirió una naturaleza adicional a la que tenía, ¿no? Sin cambiar. O sea, su naturaleza divina la conservó, pero también obtuvo, vamos a decir, la naturaleza humana. Entonces, más que cambiar es adquirió la naturaleza humana. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Sí. Entre ellos, entre la Trinidad, ¿no? Entre la Trinidad, porque al decir hagamos al hombre está diciendo, si le decía a los ángeles, tendríamos que deducir que los ángeles tienen poder creador y los ángeles no tienen poder creador. Está hablando con alguien de la misma condición, o sea, eso es lo que decíamos, este diálogo intertrinitario, ¿no? Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque dice ahí Juan 1, ¿no? Que todas las cosas, hablando del Hijo, todas las cosas por Él han sido creadas y nada de lo que ha sido creado, si no fuera por Él hubiera sido creado. O sea, en resumen, el Hijo tiene poder creador y creó, ¿no? Y por Él han sido creadas todas las cosas. Entonces, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando de la Trinidad. Sí. Sí. Gracias. Bueno, pues vamos a orar, vamos a terminar este tiempo orando. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, Dios, porque te muestras, te revelas a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre, y te acercas a nosotros, Dios, y nos dice tu palabra que nos haces entender y que nos guías, Padre. Gracias, porque te ha interesado desde el principio, desde la creación, te ha interesado una relación con nosotros, tener comunión con nosotros. Te ha interesado darte a conocer y revelarte a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre. Definitivamente, Dios, tal conocimiento, como decía el salmista, es demasiado maravilloso para nosotros. Alto es, no lo puedo comprender, decía el salmista. Definitivamente el conocimiento de ti, Señor, es alto y no lo podemos entender, Dios. Pero nos basta saber, Dios, que quieres que te conozcamos, que quieres tener una relación con nosotros, que nos amas, que como Padre, Señor, has provisto salvación a través de tu Hijo Jesucristo, que como Hijo te entregaste a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, y que el Espíritu Santo, Dios, nos redarguye, nos recuerda quién eres tú, Señor, y nos lleva, Padre, a relacionarnos contigo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por el amor que muestras todos los días para con nosotros, Dios. Te honramos, Señor, te bendecimos. Te pido por mis hermanos que están aquí que esto que podemos aprender de tu palabra no solo sean datos, no solo sea cierto conocimiento que nos haga crecer intelectualmente, Señor,
sino que mis hermanos puedan tener una relación más cercana contigo a través de tu palabra y a través de lo que tú acercas a nosotros de ti, Padre. Te honramos, te damos toda la honra, te glorificamos a ti porque eres Dios, Señor, por tu obra, Señor, en la cruz. Te bendecimos, Señor, y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.